A 14 días del cambio de gestión gubernamental, desde el Ejecutivo continuamos trabajando desde los diversos sectores y, por supuesto, seguimos avanzando en el proceso de vacunación a nivel nacional y en la transferencia con transparencia. Les aseguramos que las nuevas autoridades recibirán una gestión ordenada que les permitirá engancharse rápidamente y mantener el ritmo, especialmente de la vacunación. A la fecha, 12 ministerios han presentado sus informes en las conferencias de prensa de los lunes y viernes de cómo encontraron sus respectivas gestiones, cuáles son los resultados, los avances alcanzados y cuáles son los desafíos para la nueva gestión gubernamental. Como todos sabemos, al iniciar nuestra gestión no teníamos vacunas y, sin embargo, la nueva gestión ingresará a partir del 28 de julio con la seguridad de que tendrá más de 68 millones de dosis de vacunas contratadas por el Estado peruano. Esta buena noticia se debe a la suscripción de contratos con una serie de laboratorios, así como a la donación que recibimos gentilmente hace un par de semanas del Gobierno de los Estados Unidos. Quiero reiterar a toda la población que las vacunas, todas las vacunas adquiridas por el Gobierno peruano son seguras, efectivas y cuentan con el respaldo internacional, incluida la Organización Mundial de la Salud, por lo que debemos estar tranquilos de que estamos recibiendo las vacunas que protegen nuestra vida. En esta oportunidad me acompaña la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, con quien informaremos de las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros del día de hoy. Sobre las normas que hemos tratado, hoy aprobamos 2 decretos de urgencia en materia educativa. El primero, cuyo objetivo es garantizar la continuidad de las acciones de SUNEDU en el proceso de licenciamiento, supervisión y fiscalización en aplicación de la ley universitaria. Con el segundo decreto de urgencia, hemos autorizado la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para atender el incremento de la demanda del servicio educativo público en el proceso extraordinario de matrícula 2021. También hemos aprobado importantes normas en materia ambiental. La primera, que autoriza al Ministerio de Energía y Minas encargar a Activos Mineros SAC la ejecución de acciones inmediatas en la unidad minera Florencia Tucari por peligro inminente de contaminación hídrica. Y el segundo, la aprobación del Plan Integral frente a la minería ilegal denominado Plan Restauración. Este segundo instrumento normativo será complementado en los próximos días con otras disposiciones de carácter o de orden de seguridad y orden interno. En relación a la pandemia, como todas las semanas, analizamos los indicadores de control de la pandemia. A nivel nacional, tenemos la buena noticia de que los contagios continúan descendiendo en las últimas 14 semanas y los fallecimientos también lo están haciendo por 11 semanas consecutivas. La situación de Arequipa confirma su mejoría, pues se observa una reducción del número de los casos de contagios y también de los fallecidos. La situación en el departamento de Loreto tiene una leve tendencia a la disminución, pero nuestros equipos del Ministerio de Salud, en coordinación con el Gobierno regional, vienen monitoreando la situación. Respecto a la vacunación, con gran satisfacción comparto que a la fecha se han aplicado más de 9.700.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 y más de 3.700.000 personas ya se encuentran completamente vacunadas en nuestro país. Es decir, el 15,23% de la población objetivo inicial mayor de 18 años ya se encuentra completamente vacunada. Respecto a la vacunación de docentes rurales,
hasta ayer hemos logrado inmunizar a 69.000 profesores de escuelas rurales y con ello las niñas y los niños de zonas más alejadas y con problemas de conectividad podrán pronto volver a sus clases presenciales. Alentamos a los profesores de las escuelas rurales a acudir a vacunarse. Recordemos que la vacuna es el mejor escudo, es la mejor protección contra la COVID-19. La vacunatón que realizamos el fin de semana fue un éxito. Nuestro reconocimiento a toda la población que acudió con alegría y compromiso a vacunarse. De manera especial queremos expresar nuestro agradecimiento a las brigadas de vacunación, al personal médico, a las enfermeras, a los voluntarios, voluntarias, al personal del servicio de limpieza, a la Policía Nacional, a nuestras Fuerzas Armadas, que trabajaron intensamente, con mucho entusiasmo y alegría, para que más peruanos y peruanas podamos estar inmunizados. Como es habitual, ya el ministro de Salud, Óscar Ugarte, se ha incorporado a nuestra mesa y nos informará más adelante sobre este y otros aspectos vinculados al abordaje de la pandemia. También esta mañana hemos aprobado un par de políticas nacionales muy importantes. La primera es la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, con un horizonte temporal al 2030. Esta política será explicada de manera sintética por nuestra ministra de Vivienda y Construcción, Solángel Fernández, quien se encuentra también acompañándonos en la mesa. Asimismo, el día de hoy hemos aprobado la publicación de la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia. Esta política pública ha sido el resultado de un trabajo coordinado entre diversos poderes públicos, precisamente en el marco de la Comisión para la Reforma del Sistema de Justicia. A continuación, la ministra Solángel Fernández, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pasará a comentarnos los alcances de la política que hemos aprobado esta mañana. Ministra. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. El día de hoy es un día muy importante. Consideramos que es un día histórico para nuestro país, pues hemos dado grandes pasos para poder ayudar a las familias más vulnerables a acceder a viviendas dignas y de calidad. Como sabemos, por muchos años nuestras ciudades han crecido de manera desordenada, sin planificación urbana y haciendo un uso ineficiente del suelo. Eso ha traído como consecuencia que muchas familias tengan grandes dificultades para acceder a una vivienda de calidad. Es por ello que el día de hoy, en el Consejo de Ministros, hemos aprobado la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, que crea el marco que articulará el trabajo a los 3 niveles de gobierno para poder tomar las acciones necesarias para atender a las familias que más lo necesitan. En esta política se crea, por ejemplo, la vivienda de interés social prioritaria, que está orientada a poder atender a las familias de niveles socioeconómicos D y E, que históricamente no han podido acceder a los beneficios de los programas de vivienda del Estado. Asimismo, hoy es un día histórico porque en el Congreso de la República se acaba de aprobar la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Este es un instrumento que ha sido trabajado de manera articulada desde el Ejecutivo y también en coordinación con la Comisión de Vivienda del Congreso para poder agilizar y trabajar de manera proactiva en la generación del suelo que necesitamos para construir más viviendas de interés social que las familias más vulnerables necesitan en este momento. Tanto la Política Nacional de Vivienda como la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible son políticas y normas que han sido ampliamente sociabilizadas con instituciones, gremios, representantes de la sociedad civil, trabajadas entre todos los sectores del Ejecutivo, y así damos un paso muy importante para poder continuar con las acciones en la atención
de las familias que más lo necesitan. Pero la política y la ley no son el paso final, sino son el inicio. Tenemos una gran tarea por delante. Desde el Gobierno de Transición y Emergencias vamos a trabajar en seguir impulsando estas acciones hasta el último día del Gobierno y es necesario el trabajo articulado a los 3 niveles de gobierno para poder gestionar todo lo que tenemos por delante y hacer realidad que las familias más vulnerables puedan acceder a viviendas de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Esta mañana también en el Consejo de Ministros tuvimos la oportunidad de conocer de una importante noticia. Está con nosotros la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, precisamente para informarnos de la aprobación de un importante tratado para nuestro país, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Ministra, por favor. Gracias, Premier. Efectivamente, el día de hoy ha sido un día muy productivo y que, como ha mencionado la Premier, quisiéramos compartir con ustedes esta excelente noticia que finalmente, después de muchos años y gracias al trabajo colaborativo y coordinado con el Congreso de la República, en particular con la Comisión de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior y Turismo, el Congreso ha tenido a bien ratificar el tratado más conocido como el CPTPP. Este es un tratado de nueva generación, es un tratado además que comprende a bastantes países con los cuales ahora el Perú va a poder tener beneficios arancelarios, entre otros, para sus empresas. Este tratado es un tratado de los más grandes en el mundo y está comprendido por 11 países en 3 continentes: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y el Perú. Quisiera también mencionar que este bloque comprende alrededor del 15% del comercio global y, en ese sentido, el Perú y sus empresas están accediendo ahora a un mercado de alrededor de 500 millones de consumidores, abriendo grandes espacios de posibilidades para que las empresas peruanas, en particular las pymes, puedan exportar, sobre todo en aquellos sectores como el textil, el agrícola y el manufacturero, que son tan importantes de poder seguir desarrollando. Este es un acuerdo, como mencionaba, de nueva generación porque comprende capítulos especiales correspondientes a cooperación y apoyo a las pequeñas y a las medianas empresas, temas de educación, ciencia y tecnología, investigación, asuntos laborales y medioambientales. Quisiera rescatar que este es el resultado, además, de una política comercial que es una política ya de Estado, que se ha venido desarrollando de manera exitosa durante los últimos casi 20 años y la cual nos está dando excelentes frutos. En el mes de mayo hemos tenido un récord en las exportaciones, creciendo a un ritmo incluso mayor que el año 2019, año pre-COVID. En ese sentido, es para nosotros un gusto poder dejar ya este tratado ratificado por el Congreso de la República y en los próximos días seguramente vamos a poder firmar los decretos supremos tanto de la Cancillería como del MINCETUR para poder ponerlo en vigencia y que empiece pues a estar al servicio de las empresas, sobre todo de las pymes peruanas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Y a continuación, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, compartirá información sobre la lucha contra la pandemia y el proceso de vacunación. Adelante, ministro. Gracias, Premier. Lo primero que queríamos decir es que el resultado final del vacunatón de este fin de semana pasado confirma que se vacunaron 250.414 personas, o sea, bastante más de lo que en un conteo rápido esa noche dijimos, un poco más de 220.000, lo que demuestra que ha sido un éxito, pero demuestra además que hay una gran voluntad por parte de la población de acudir a vacunarse en la medida en que se facilite el acceso, sobre todo con horarios como los que se acordaron. Y vinculado a eso, debemos decir también que este fin de semana, es decir, el sábado 17 y domingo 18, tenemos la segunda vacunatón, donde se va a vacunar a los que aún después de la primera vacunatón no hayan llegado y por lo tanto están todavía rezagados. Se va a continuar vacunando a los de 40
47, 48 y 49 años, y vamos a ampliar a los de 45 y 46. Esperamos que, como en el fin de semana que ha pasado, eso sea también un éxito. Pero queremos también informar con un poco más de detalle, porque el señor presidente ya informó hoy más temprano, que ya tenemos una planificación de la vacunación hasta fin de año, que es parte de lo que vamos a entregar a las nuevas autoridades electas, de tal manera que puedan tener una ruta de continuidad del proceso de vacunación. Como se observa en esta lámina, este es un señalamiento de la cantidad de vacunas que han llegado desde el mes de febrero, que es cuando se inició con 1 millón de vacunas de Sinopharm, y luego lo que fueron llegando en marzo a abril progresivamente, particularmente Pfizer. Luego hemos recibido algunas otras vacunas otorgadas por COVAX Facility, como se ha ido anunciando. Los colores corresponden, aquí está la leyenda, el azul es Pfizer, el verde claro es Sinopharm, el anaranjado es COVAX y el rojo es AstraZeneca. Y ahí están las cantidades que hemos venido recibiendo. Para este mes de julio esperamos recibir hasta el fin de mes un total de 9 millones que, sumados a los meses anteriores, hacen de enero a julio, digamos de febrero a julio, 19.6 millones de dosis, que es lo que se está recepcionando con el gobierno que preside el presidente Sagasti. Pero queremos señalar que lo que está previsto recepcionar de agosto a diciembre, que están en las barras siguientes, son cantidades incluso mayores, lo que permite garantizar la vacunación de la población que falta. Nosotros estamos ya en la base de 40 años, esperamos esto ampliar hasta fin de mes y que estará pendiente, por lo tanto, a partir de agosto, la continuidad de estos grupos de vacunación, más luego en adelante vamos a presentar un cuadro de lo que serían los mayores de 30 años, de 20 años hasta los menores. Queremos señalar que para el mes de agosto está previsto 8.3 millones de dosis, de los cuales 2.7 pertenecen a Pfizer, que estaban llegando de acuerdo a lo previsto, 0.6 de COVAX, y aquí hay 5 millones de Sinopharm. Al igual que en el mes de septiembre, que hay 3 millones de Pfizer, 3.2 millones de COVAX, aquí tenemos 0.2 de AstraZeneca y 5 millones de Sinopharm, que hace 11.4 millones. Sin embargo, estos 5 millones de Sinopharm de agosto, como los otros 5 del mes de septiembre, vamos a consultar con las nuevas autoridades, porque obviamente esta es una compra que debiera ser, digamos, autorizada, y por eso la posibilidad de consultar en los próximos días o cuando se proclame a las nuevas autoridades la confirmación de estos 10 millones de dosis de Sinopharm, que sin duda tiene que ser con autorización, digamos, consentimiento de las nuevas autoridades. De ahí en adelante, octubre, noviembre y diciembre, como ustedes pueden ver, tenemos 10 millones mensuales. Aquí están los componentes de Pfizer, de COVAX Facility y de AstraZeneca, y hasta enero, que llegará 7 millones y medio de vacunas de AstraZeneca, de un total de 14 millones, que es lo contratado con AstraZeneca y que estarán llegando en los meses previos. Como se puede ver, por lo tanto, tenemos cantidad de vacunas suficientes para completar la vacunación de todas las personas. En este cuadro podemos ver claramente las cantidades de dosis que han venido llegando por mes y las que van a llegar en los meses siguientes hasta enero.
lo que hace un total de 78.7 millones, que es bastante más de lo que anteriormente habíamos anunciado, porque lo que ha sucedido es que se ha seguido negociando. Aquí se han incluido los 2 millones de donación del gobierno de Estados Unidos, pero nuevas adquisiciones de vacunas que también se han concretado y que en el proceso acumulativo se muestra en la siguiente columna. Debemos decir que hay todavía en proceso de negociación otros contratos que esperemos si salen de aquí a fin de mes o quedará para que el siguiente gobierno los concrete, como son con Gamaleya, que ya está a punto de la suscripción final, y eso es por 20 millones de dosis adicionales, y de Johnson & Johnson, que también está a punto de concretarse por otros 5 millones. Tenemos además en este cuadro, para que se tenga conocimiento, cuál es la cantidad de personas a vacunar por grupo de edad. Como ya se anunció, de 80 a más eran 800.000, de 70 a 79, 1.400.000, de 60 a 69, 2.400.000. Todo esto ya se ha ejecutado. El proceso de 50 a 59 está en curso, son 3.400.000. El de 40 a 49 está empezándose en estas semanas, ya iniciamos la semana pasada y continuarán, son 4.400.000. Las de 30 a 39 son 5.200.000, de 20 a 29 5.700.000, de 18 a 19 años 1 millón, y ya hemos incorporado al plan de vacunación los chicos de 12 a 17, o sea, los adolescentes, que son 3.100.000, lo que ha ampliado la población objetivo, que antes decíamos 24.300.000, a 27.400.000. Esta es la nueva meta, y de acuerdo a lo que señalamos aquí, este es el cronograma. Parte de esto ya se ha venido cumpliendo. Estamos acá en julio, ya los de 40 se empezó con 40 y 49. Estamos calculando que esto debe completarse entre agosto y septiembre, que en agosto ya puede iniciarse la vacunación de 30 a 39 y que puede estar culminando en octubre. Los de 20 a 29 pueden empezar el mes siguiente, a agosto, o sea, en septiembre, y que debería culminar en noviembre, y de los de 12 a 19 pueden empezar en octubre y terminar en diciembre. Esto es lo que tenemos como programa hasta fin de año. Esto es lo que estamos dejando a las nuevas autoridades, tanto en volúmenes de vacunas como en planificación. Y quiero terminar señalando que el Consejo de Ministros del día de hoy, este es otro tema diferente, pero está relacionado sin duda, es un decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias para el funcionamiento de los servicios, particularmente garantizando la disponibilidad de recursos humanos, nombramiento de personal. Están aquí señalados, se ha aprobado los pagos de servicios complementarios en salud en establecimientos de salud de segundo o tercer nivel, por estas cantidades, un costo total de 68.900.000, contratos CAS-COVID y otros contratos que hay que garantizar su financiamiento por 496 millones, continuidad de seguro de vida y gastos de este tipo 8 millones, es decir, una partida de 574 millones para garantizar que los recursos humanos van a seguir contratando y por lo tanto participando y dejándole al gobierno entrante lo necesario para un financiamiento que tendrá que ser ampliado luego por las nuevas autoridades ya para el último trimestre. Entonces, de un lado tenemos vacunación caminando y con recursos que vamos a trasladar al siguiente gobierno y recursos humanos financiados que garantizan el funcionamiento de los servicios para adelante. Gracias. Muchas gracias, ministro. Adelante, Silvana. Muchas gracias, ministro. Entonces,
Damos pase a... ya se dan por concluidas las declaraciones, ¿verdad? Damos pase a las preguntas. Empezamos con TV Perú. Adelante, por favor. Sí. Ministros, muy buenas tardes. Ministra, usted ha iniciado la conferencia destacando que todas las vacunas adquiridas por el gobierno peruano son efectivas, ¿verdad? Siguiendo esa línea, quisiera preguntarle sobre la Embajada de China a Ernesto Bustamante. Como sabemos, él es un virtual congresista de Fuerza Popular. En sus redes sociales, la Embajada de China le ha dicho que es delito privar el derecho a la salud con mentiras. Y recordemos que también el ex candidato Aliaga también dijo que Sinopharm no era efectiva. Permítame, por favor, hacerle otra pregunta al ministro Ugarte. Hemos notado que usted, ministro, ha llegado tarde a esta conferencia porque comprendemos que estamos en una situación política complicada. Estamos alrededor del Palacio de Gobierno porque hay manifestantes afuera. Quisiéramos saber si usted ha tenido algún altercado con los manifestantes al momento de su llegada, por favor. Y sobre la alza de los precios de combustible, ¿puede ser esto controlado, digamos? Me refiero al desabastecimiento del GLP. Y, por favor, si me permite una última pregunta. Ya a estas alturas, si no hay una proclamación de un presidente, ¿eso va a afectar la transferencia? Por favor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. En relación a las vacunas que compra el Estado peruano, debemos ratificar una vez más que todas las vacunas que hemos adquirido son vacunas efectivas. Todas están reconocidas por entidades internacionales de un prestigio absolutamente, vamos a decir, válido a nivel de lo que significa el cuidado de la salud de las personas. No hay un solo estudio experto serio que diga que estas vacunas no son efectivas. Seguramente el doctor Óscar Ugarte va a poder ampliar un poco más sobre los estudios que más bien demuestran lo contrario. Yo creo que es importante que las personas, cuando queremos informarnos, acudamos a los que saben. Si, por ejemplo, yo me rompo una pierna, voy a un traumatólogo. Si me siento mal, no sé, de los pulmones, pues voy a un neumólogo, o si tengo síntomas que pueden tener que ver con el corazón, voy a un cardiólogo. No voy donde un político, no voy donde una persona que no tiene conocimiento de la materia. Entonces yo creo que también tenemos que actuar con seriedad. Las personas tenemos que informar las cosas correctas, las cosas que son veraces, pero también los ciudadanos, las ciudadanas, tenemos que acudir a buscar la información con los expertos. Por eso ya no voy a profundizar más en este tema, porque acá el experto está a mi lado y él va a profundizar más en el tema. Yo he tratado de darles una respuesta como ciudadana, pero también como una autoridad que se preocupa porque las personas nos malinformemos, pero también porque hay otras que mal informan. Y eso no es algo que debamos aceptar en un sistema democrático respetuoso de los derechos de las personas, porque puede ser que alguna persona crea esta información que no es correcta. En relación a su pregunta sobre el GLP, precisamente el día de hoy, el ministro de Energía y Minas nos ha comentado de la preocupación que en realidad tiene que ver también con algunos problemas de la naturaleza, ¿no? Porque nos decía que los oleajes, en fin, que se están presentando en las últimas semanas también están limitando la provisión del GLP, y precisamente se ha comprometido a preparar una propuesta para tener una suerte de recursos, ¿no? Como una suerte de banco, de banco que nos sirva como para atender las demandas de naturaleza urgente o críticas como las que se presentan ahora. Esta semana él está trabajando con su equipo técnico para que en el futuro podamos contar con esta reserva para poder atender los momentos de escasez del GLP. Y en relación a la transferencia, por supuesto que desde el Poder Ejecutivo nosotros hemos venido preparándonos de acuerdo a lo que nos indican las normas, sobre todo las normas de Contraloría desde finales del mes de mayo, y toda la información de la gestión
que hemos recibido y que vamos a dejar está siendo sistematizada y subida a la plataforma que para tal efecto ha creado la Contraloría General de la República. Lo idóneo siempre es tener más tiempo para la transición. Todavía no tenemos los resultados de las elecciones, pero tan pronto los tengamos, nosotros tenemos todo listo, ya tenemos los equipos técnicos de transferencia. Del otro lado tendrían que designar a los equipos responsables de la recepción de cada uno de los sectores para poder hacer esta transferencia y complementar con algunas reuniones ya más de naturaleza política, informativa, cuando en su momento se juramente el nuevo gabinete. Por nuestra parte, como Gobierno de Transición y Emergencia, vamos a estar a disposición de la nueva gestión gubernamental para poder dar cualquier información complementaria que requieran luego que asuman también sus respectivos cargos. Nosotros tenemos ese compromiso que hemos hecho con el presidente Sagasti de ponernos a disposición más allá de la entrega formal del cargo para poder garantizar que los procesos iniciados continúen y que no se afecte el servicio a la ciudadanía. Evidentemente, esto lo haríamos ya cuando no seamos ministros, porque antes se hace a nivel de equipos técnicos y lo haríamos, por supuesto, ad honorem, porque lo que nos interesa es que nuestro país continúe brindando los servicios que necesita la población. Ministro, ¿se complementa lo de vacunas, por favor? Gracias, primera ministra. Bueno, efectivamente existen ahora evidencias claras en el país respecto a la efectividad de la vacuna Sinopharm. Y nosotros convocamos o invitamos a todas las personas que quieran opinar, que opinen con argumentos y no con la pasión que da la política. En el país se han impulsado 4 trabajos de investigación muy serios. Uno primero del Instituto Nacional de Salud, que lo que ha tratado de demostrar es si la vacuna Sinopharm en los trabajadores del sector salud, que son quienes principalmente han recibido esta vacuna, generaron defensas contra la enfermedad o no. Esta investigación, que está siendo ya puesta en conocimiento de todos, demuestra que en el caso de los trabajadores de salud, particularmente los médicos, que no habían tenido contacto previo, es decir, que no habían pasado por el cuadro clínico del COVID-19, se tenía una capacidad de respuesta del 90 y tantos por ciento, 96, 98%, es una capacidad de respuesta muy alta. Y en el caso de los colegas que sí habían tenido la enfermedad previamente a la vacunación, esta generación de anticuerpos subió al 100%, es decir, una capacidad muy alta de efectividad en la producción de anticuerpos. Pero hay otros 3 trabajos, uno también del Instituto Nacional de Salud y otros 2 del Centro de Epidemiología del Ministerio, que lo que investigan es si esos anticuerpos generados protegen o no protegen, porque ese es un punto que en la ciencia también está presente. Uno puede generar anticuerpos y de repente no son suficientes como para proteger a las personas. Bueno, lo que demuestran estos 3 trabajos, que son con metodologías diferentes y desde enfoques diferentes, pero todos apuntando al mismo objetivo, demuestran que efectivamente esos anticuerpos que se generan protegen contra el riesgo de infectarse de COVID-19. Pero más importante que eso, protegen contra el riesgo de hospitalización y, por ejemplo, ir a UCI en más del 80%. Y protegen contra el riesgo de morir en más del 90%. Estos son los trabajos serios que se vienen realizando y esa es la información que nosotros ponemos a consideración. Esos trabajos coinciden con trabajos realizados a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud ha calificado como óptima
la vacuna Sinopharm, como otras vacunas, y muestra que tiene un nivel de efectividad y protección con niveles como los que estamos encontrando aquí en Perú. Por lo tanto, invitamos a quienes quieran opinar que muestren evidencias. Sin evidencia no hay autoridad para opinar a favor o en contra de una vacuna cualquiera que fuere. El Perú ha tenido, y el gobierno del presidente Sagasti, la insistencia en que lo que se compre sea efectivamente de uso amplio para todos y con una gran efectividad, y eso es lo que venimos demostrando. Solo una nota final respecto a la otra pregunta. Sí, ha habido un incidente cuando yo me desplazaba hacia Palacio. Un contingente de manifestantes de Fuerza Popular, obviamente así lo eran, rodeó el carro que identificó como un carro oficial y empezaron a apedrear, a apalear el carro. Hemos estado como entre 15 a 20 minutos inmovilizados ahí en la primera cuadra de Tacna, por una violencia que no tiene ninguna justificación. Y es una violencia contra un vehículo que es oficial y por lo tanto contra un símbolo de gobierno. Yo invoco a los dirigentes políticos a no incitar a este tipo de violencia que tiene o podría tener graves consecuencias. En este caso, felizmente llegaron refuerzos, desbloquearon esa acción y pudimos llegar a esta conferencia de prensa. Gracias. Muchas gracias, ministros. Entonces, damos paso a la pregunta de Alexander Mamani, de Radio y Diario Exitosa de Arequipa. Buenas tardes. Alexander Mamani, del Diario Exitosa de Arequipa. A la Premier, ¿por qué el Gobierno Nacional cuenta más de 9.000 fallecidos por COVID-19 en la región Arequipa, cuando en la Gerencia Regional de Salud el conteo va por los 6.000 fallecidos? ¿Por qué no hay una uniformidad en el conteo de personas muertas por el COVID? Además, las autoridades regionales señalan al MINSA de no haber cumplido los compromisos de dotación de vacunas, impidiendo el desarrollo de una vacunatón y el avance con nuevos grupos etarios de 46 y 47 años, y que además no llegarán vacunas hasta el 22 de julio. ¿Qué tiene que decir el MINSA respecto a este tema? Gracias por su pregunta. Como los dos temas están más vinculados al sector salud, le he pedido al ministro que conteste sus interrogantes. Ministro, por favor. Con mucho gusto, Premier. Respecto a los datos sobre casos nuevos y fallecidos, lo que se ha hecho, como se informó anteriormente por una iniciativa de la presidencia del Consejo de Ministros, justamente, que convocó a un grupo de expertos, la mayoría de ellos independientes, a definir los criterios con los cuales actualizar las cifras de fallecidos. Se han incorporado varios criterios que son los que ahora se están aplicando y que por lo tanto permiten garantizar que las cifras que publicamos son las cifras adecuadas de nuevos casos y de fallecimientos. Y esto también se está haciendo en Arequipa. Eso nos ha permitido observar en los últimos días, y hemos presentado un informe de ese tipo al Consejo de Ministros hoy en la mañana, que felizmente en el caso de Arequipa ya empezó la reducción de nuevos casos y de fallecidos. Y esto nos alegra porque se ve que las medidas adoptadas, tanto de contención de la enfermedad y restricciones que en su momento no se entendieron adecuadamente, pero que son las que se aplican cuando hay un riesgo extremo, y Arequipa estaba en riesgo extremo, no solo la provincia de Arequipa, sino otras provincias, pero ahora, felizmente, esa situación ya ha cambiado, ahora hay menos casos y hay menos fallecidos. Tenemos la información objetiva y nos permite decir que, felizmente, tanto la acción con las disposiciones del gobierno como el comportamiento social, obviamente, de la ciudadanía ha contribuido a esta situación. Una de las cosas que se hizo cuando enviamos a una delegación a Arequipa 2 semanas atrás, en el momento que se veía más crítico,
presidida por el señor viceministro Bernardo Hostos y un equipo de profesionales que además estaba integrado por brigadas de médicos, enfermeras, que hasta ahorita están apoyando los hospitales, así como el financiamiento para mayor cantidad de vacunadores y vacunadoras, pero también con la participación del señor ministro del Ministerio de Agricultura, que por otras razones estuvo ahí, pero que participó activamente en las conversaciones con las autoridades. Parte de eso, digo, fue fortalecer el trabajo de vacunación. Y en el caso de Arequipa, no es cierto que no se le esté enviando. Al contrario, se le ha enviado más que a otras regiones por las necesidades que tenían. Y es por eso que han podido avanzar más que otras regiones a vacunar a los de 50 años o más y están en condiciones de pasar a los 40 años o más. No es cierto tampoco que no se le esté enviando. Todas las semanas se está enviando porque todas las semanas nos llegan vacunas. Esta semana también les va a llegar y la subsiguiente igualmente. O sea, posibilidades de seguir avanzando las tienen, vacunas se les están entregando, capacidad de organización disponen, capacidad de brigadas de vacunadores también los tienen, porque para eso hemos transferido recursos para que puedan contratar y en buena hora que sigan adelante. Nos alegra que la situación en Arequipa ya esté cambiando y parte de eso es el apoyo que se les ha brindado. Gracias. Vamos entonces con la pregunta de Joel Robles de La República. Buenas tardes. La pregunta es sobre la ley del FONAVI. ¿Para cuándo presentarán a sus representantes de la comisión ad hoc y destrabar el proceso de devolución de aportes a los fonavistas? Ya que han pasado casi 3 meses desde que se promulgó la ley y solo faltan los miembros del Ministerio de Economía y Finanzas y la ONP, el cual está retrasando el plan operativo. Muchísimas gracias por su pregunta, que me permite explicar nuevamente que esa ley aprobada nos involucró a la presidencia del Consejo de Ministros en una tarea que nosotros no teníamos. La Secretaría Técnica de FONAVI, y esto lo conocen perfectamente los fonavistas, estaba a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces hemos tenido que hacer todo un procedimiento normativo para transferir no solamente la Secretaría Técnica a la presidencia del Consejo de Ministros, que reitero, jamás ha sido nuestra función, sino también hacer la transferencia del personal, de los bienes, de los recursos para poder administrar el FONAVI. Por eso, esto es lo que sucede cuando no se dan las leyes acorde a las necesidades. Porque si lo que se quería era una ejecución rápida, no tenían que haber cambiado de institución. La Secretaría Técnica de FONAVI había estado funcionando bien en el MEF, tiene un personal inmenso. Hemos tenido que trasladar todo a la presidencia del Consejo de Ministros y por eso es que se ha demorado el proceso. Hemos tenido que habilitar nosotros también, hacer habilitaciones de carácter normativa para poder administrar todo ese pliego de FONAVI que, reitero, nunca estuvo en la presidencia del Consejo de Ministros. Ya lo hemos hecho porque se tiene que seguir todo legalmente, como se imaginarán. Trasladar una entidad a otra requiere pues inventarios, etcétera, etcétera. Ya está esta situación. Estamos a la espera de que tanto el MEF como la ONP designen a los representantes para que se instale la comisión. Pero ya ahora sí la Secretaría está en la PCM. Eso es lo que ha demorado y lo explicamos desde el día en que se aprobó la ley. De hecho, el Poder Ejecutivo observó la ley e hizo notar este problema y señalamos que esto iba a ser un perjuicio para los fonavistas. Sin embargo, no fue tomado en cuenta. Gracias. Muchas gracias. Damos pase a la pregunta de Stephanie Pineda de RPP.
Buenas tardes, ministros. Stephanie Pineda, de RPP. Vamos a hablar sobre el tema de la pandemia, porque se están acercando las fiestas patrias y queremos saber qué medidas ya se están tomando o se van a tomar para los feriados de fiestas patrias y así evitar la propagación de la COVID-19 en estas fechas que se vienen en las próximas semanas. ¿Van a poder salir las personas y qué actividades se van a realizar en estos días festivos? Muchas gracias. La ministra de Comercio Exterior y Turismo le va a absolver la interrogante. Ministra, por favor. Muchas gracias. Las medidas que se han previsto para 28-29 de julio son las mismas medidas que están ahorita vigentes y dependen del estado en el cual se encuentre el departamento, ya sea moderado, alto, muy alto o en extremo. Entonces, esas medidas no han cambiado y, por supuesto, lo que sí hacemos un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas, como de costumbre, de que se tienen que cuidar, que tienen que seguir cumpliendo con todos los protocolos vigentes, no solamente el uso de la mascarilla, sino también el distanciamiento social y, por supuesto, la recomendación de poder realizar las actividades al aire libre siempre y cuando esto sea posible para todos ellos. Gracias. Esas han sido todas las preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera aprovechar esta oportunidad para informarles que como parte de las acciones de transferencia con transparencia, desde la Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con el Ministerio de Salud, estamos organizando una muestra fotográfica. Esta muestra fotográfica es denominada En tus manos, superemos juntos la pandemia 2021, cuyo propósito es dar a conocer las estrategias y metodologías que hemos asumido para el manejo de la COVID-19 en el Perú. Esta muestra se ha organizado en los 3 pilares a través de los cuales hemos organizado nuestra acción frente a la pandemia, es decir, prevención, atención y vacunación, y va a estar disponible al público de manera gratuita en la explanada del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, el LUM, a partir de este sábado 17 de julio. Los invitamos y las invitamos, es al aire libre, pueden ir como darse una vuelta y ver en estas imágenes que van a tener no solamente fotografías, sino también datos de importancia para conocer cómo ha afectado la pandemia a nuestro país, pero también para que conozcamos qué medidas se han adoptado y cuál es la perspectiva para enfrentar y ojalá superar muy pronto la pandemia generada por la COVID-19. Solamente recordarles nuevamente que la vacuna es vida y que todas las vacunas adquiridas por el Gobierno de Transición y Emergencia, liderado por el presidente Francisco Sagasti, son vacunas efectivas, son buenas para nuestra vida y nuestra salud, y si necesitan o requieren alguna información adicional respecto de las vacunas, respecto de su importancia, respecto de los riesgos o del tipo de vacunas que se están aplicando en los centros de vacunación, los invitamos a visitar la página web Pongo el Hombro, pero también pueden visitar la página web del MINSA. Estamos nosotros a su disposición para darles toda la información y no dejarnos engañar. Muchas gracias. Buenas tardes.